Bienvenidos a un nuevo vídeo de Spaniard Performance y hoy vamos a estar hablando de lo que son las descargas. Este va a ser un tema sobre todo muy interesante para entrenadores, para que muchos entrenadores me soléis preguntar cómo implementas las descargas dentro de las planificaciones de tus entrenamientos, de tus deportistas, de equipos, porque cambia bastante cuando trabajamos en un equipo individual, en el trabajo de un deportista individual o en el trabajo de un equipo. Entonces vamos a estar hablando de para qué utilizamos las descargas, cómo se utilizan tradicionalmente y cómo las utilizo yo. En primer lugar, tenemos que entender lo que es una descarga dentro de los conceptos del entrenamiento. Una descarga, al fin y al cabo, no es más que, puede ser una semana, puede ser un periodo de tiempo, puede ser media semana, unos días. Realmente, tradicionalmente se utiliza una semana para realizar una descarga, pero básicamente es un periodo de tiempo que nosotros utilizamos para disminuir la cantidad de volumen, la cantidad de intensidad que realizamos dentro de nuestra preparación física, de nuestro trabajo deportivo, de cualquier tipo de trabajo físico que estemos realizando para, básicamente, bajar esa intensidad, bajar ese volumen, permitir que el cuerpo se recupere de una manera más eficiente para, posteriormente, volver a empezar con una fase para buscar un estímulo, para buscar una adaptación y que hubiéramos recuperado anteriormente antes de pasar a realizar ese tipo de trabajo. Tradicionalmente, ¿cómo se ha utilizado o cómo se utiliza realmente una descarga y cómo es una manera de realizarlo que está bien, que se utiliza, que funciona? Y es básicamente, por poneros un ejemplo, estamos hablando de semanas. Dentro de una fase de entrenamiento tenemos semana 1, semana 2, semana 3, en la cual, por supuesto, vamos progresando, vamos aumentando volumen, o no siempre, dependiendo de cómo estructuramos el entrenamiento. Pero hay algún tipo de progresión hasta que llegamos a, digamos, una cuarta semana. Esto puede suceder, yo dentro de mis entrenamientos siempre lo utilizo dentro de una cuarta semana porque mis ciclos duran aproximadamente 3 semanas. Y dentro de la cuarta semana lo que hacemos es implementar esa descarga. Se realiza esa descarga para volver a empezar con una fase nueva o repetir esa fase si es necesario, sea lo que sea, pero básicamente bajamos volumen e intensidad para volver a realizar un trabajo más intenso. Esa es la manera tradicional. Dentro de mi punto de vista, cuando se realizan este tipo de descargas, se implementan entrenamientos diferentes, se baja demasiado el volumen, digamos como que se interrumpe un poco el ciclo de entrenamiento y lo que me gusta a mí realizar es utilizar opciones ligeramente diferentes para que haya una continuidad dentro del entrenamiento. Esto a mí me ayuda a mantener la continuidad dentro de las fases, dentro de los estímulos que yo estoy buscando, y a los deportistas les ayuda también a mantenerse, digamos, formando parte del entrenamiento sin tener que pasar por una serie de periodos de descanso total en los cuales ellos pierden un poco esas ganas de entrenar o simplemente salen un poco de la mentalidad del entrenamiento. De maneras que la utilizo. La primera, que es muy similar a la manera tradicional, simplemente es un pequeño cambio de mentalidad y es una manera de ver una programación del entrenamiento más continua. Dentro de, digamos, ese ciclo de 3 semanas del que yo estaba hablando antes, o de 4 semanas totales, lo que realizamos es que si estamos realizando un tipo de trabajo en el cual tenemos alta intensidad, alto volumen, estamos generando fatiga bastante elevada, lo primero que hacemos es que siempre que empezamos una fase, empezamos con unos niveles totales normalmente de volumen. La intensidad probablemente la mantengamos tal y como está, pero los niveles de volumen los bajamos a entre el 50 y el 75% del total que nosotros queremos realizar y donde creemos que vamos a conseguir el mayor número de adaptaciones. Esa va a ser la primera semana, para pasar a la segunda y la tercera semana, donde vamos a tener la mayor cantidad de volumen, vamos a generar la mayor cantidad de fatiga. La cuarta semana, cuando vamos a pasar a realizar un tipo de trabajo diferente, digamos que vamos a cambiar de fase, es lo que realizamos. Esa cuarta semana vamos a implementar el trabajo que nosotros realizaríamos en la siguiente fase, ya sea similar o un cambio completamente diferente de fase, pero lo haríamos bajando el volumen a un 50 o un 75% del volumen, generando una fatiga muchísimo menor, pero preparándonos para conocer y preparar a nuestro cuerpo para el tipo de trabajo que vamos a empezar a hacer de manera más intensa durante la semana 5 y la semana 6. ¿Vale? Es la manera más tradicional que yo utilizo y se parece mucho a la manera tradicional. Simplemente me gusta, es una manera de implementarlo dentro del entrenamiento y que lo hace más completo y más seguido el entrenamiento. La segunda manera, que para mí es la mejor, es la que yo suelo utilizar, es la que más me gusta, y me gusta sobre todo porque cuando hablamos de fatiga, una de las cosas que pensamos es cuando realizamos un entrenamiento muy intenso se genera mucha fatiga, cuando hay mucho volumen se genera más fatiga todavía. Para mí la clave de las descargas es el nivel de volumen que estamos manejando dentro del entrenamiento. La intensidad para mí
realmente dentro de estos entrenamientos no va a ser el factor más importante de generación de fatiga. Para mí lo que va a ser importante es que estemos realizando alta intensidad, que siempre es necesaria, pero estamos realizándolo a altos volúmenes. Cuanto mayor es el volumen de alta intensidad que nosotros estamos trabajando, mayor fatiga se va a producir. Por lo tanto, para mí la clave es el volumen. A mí me gusta trabajar siempre con intensidades bastante altas. Es verdad que siempre vamos a tener que subir y bajar, vamos a tener que planificar de manera que no quememos al deportista, pero como hemos dicho antes, el volumen para mí es la principal causa de fatiga dentro del entrenamiento. ¿Qué me gusta hacer? Si estamos realizando, digamos, dentro de las 3 primeras semanas, un trabajo de fuerza, un trabajo que implica pues, mover cargas altas, trabajo de levantamientos olímpicos en clústeres, trabajos con cargas elevadas, con porcentajes elevados del 1RM, o estamos trabajando en velocidades bastante bajas, pues vamos a tener ese estímulo durante esas 3 semanas. Como hemos dicho, por supuesto que vamos a progresar de menor a mayor volumen, intensidad, etcétera, etcétera, dentro de esas 3 semanas, pero cuando llegamos a la 4ª semana, lo que me gusta hacer, y es una de las cosas que implementamos dentro del entrenamiento de Foundations, es cambiar completamente el tipo de estímulo que realizamos. Va a ser un estímulo de alta intensidad también, el volumen va a bajar muchísimo y vamos a implementar cualquier tipo de entrenamiento en el cual podamos trabajar a una intensidad muy alta, pero con un volumen muy bajo. Por ejemplo, un trabajo de velocidad, que es lo que hacemos exactamente en Foundations. Utilizamos 3 semanas en las cuales hay cargas bastante elevadas, hay bastante intensidad, trabajamos velocidad, por supuesto, y cuando llegamos a la 4ª semana, hacemos una semana de velocidad en la cual la intensidad va a seguir siendo bastante elevada, pero el volumen va a ser muy pequeño. Vamos a acabar haciendo un volumen tan pequeño que incluso llega a ser un 10, 20, un 25% del volumen total de trabajo que nosotros estábamos realizando en las semanas anteriores, ¿vale? Al final, para mí, esta es una de las mejores maneras de progresar el entrenamiento, porque podemos seguir metiendo intensidad, podemos seguir buscando progresión. No solo eso, sino de la manera que la implementamos aquí, nos estamos dando al cuerpo pequeñas dosis de velocidad un poco más elevadas de las que les daríamos si estuviéramos continuamente en una fase de fuerza, y nos permite seguir consiguiendo resultados y seguir quizá manteniendo el rendimiento del deportista un poquito más elevado de lo que tendríamos si manteniéramos ese trabajo a menor velocidad, de fuerza lenta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, simplemente para ejemplificar cómo yo veo las semanas de descarga, al final no es volumen, no es intensidad, sino que es fatiga. Todo aquello que nosotros podamos hacer para reducir la fatiga, si lo hacemos en mayor medida durante un periodo de tiempo corto, vamos a conseguir un efecto que es el de reducir la fatiga durante esa semana, que es lo que nos va a permitir recuperarnos un poquito mejor para luego volver a meter una mayor intensidad. Entonces, a lo largo del tiempo es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar picos de mayor y de menor fatiga y al final es lo que queremos. Hay varias consideraciones que hay que tener en cuenta cuando hablamos de este tema. Todo va a depender, como hemos dicho antes, ¿estamos entrenando a un deportista individual o estamos entrenando a un equipo? No tiene nada que ver una con la otra. Tenemos que tener en cuenta las demandas del deporte. Todo esto, nada de esto importa si no estamos teniendo en cuenta las demandas del deporte, a qué intensidad, qué volúmenes se están trabajando, qué frecuencias se está trabajando. Todo esto se puede aplicar una vez tenemos el contexto del deporte, si no, no podemos saberlo ni podemos aplicarlo. Y después, 2 partes muy importantes. Para mí estas aplicaciones sirven muchísimo más fuera de temporada cuando no estamos dentro de competición. Es mucho más difícil aplicar esto dentro de competición cuando tenemos partidos cada semana, o 1, 2 o 3 partidos cada semana, en los cuales necesitamos básicamente estar constantemente a niveles de preparación lo más elevados posible y tenemos que mantener al deportista lo más fresco posible. Por lo tanto, este manejo de la fatiga al final no nos vale. Queremos casi siempre una fatiga muy baja durante toda la temporada. Por lo tanto, no nos vale. Nos vale sobre todo fuera de temporada cuando el trabajo principal es el trabajo de fuerza. Así que nada, como siempre te recuerdo que tienes los recursos gratuitos de Spaniard Performance abajo en los comentarios y también puedes entrar ahora a trabajar con nosotros Spaniard Method 2.0, que pronto sale el 3.0, y Foundations y sin material. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.